Oramos. Señor, bendecimos tu nombre en este día, en este momento. Gracias, Señor, por poder estar juntos para compartir esta enseñanza. Rogamos tu ayuda, tu asistencia. Gracias porque tu Espíritu Santo es aquel que nos enseña, que nos ministra. Gracias por estar aquí en medio nuestro, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias por los que han llegado y si hay alguno en camino, también quita todo obstáculo para que puedan llegar aquí sin inconvenientes. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a ver esto, pero les quería leer algo muy breve que quedó de la clase anterior. No sé si sabían ustedes que hubo un grupo de fariseos que murieron mártires. 800 fariseos murieron mártires aproximadamente un siglo antes de Cristo. Les leo. ¿Se acuerdan que hablamos de la dinastía Amonea, que eran los reyes que siguieron a los macabeos? Eran todos judíos, pero algunos, ¿qué tal? Buenas. Algunos se habían helenizado, ¿se acuerdan? Algunos habían arrancado por el lado de los griegos, mientras que estaban los judíos más ortodoxos. ¿Se acuerdan que eran los Hasidín? Y de los Hasidín surgieron los fariseos, judíos ortodoxos que defendían la religión judía, mientras que los otros estaban en otra cosa, buscaban el poder y buscaban asaltarse a Grecia, a los griegos sirios. Entonces surgió un rey de los amoneos, judío, que fue Alejandro Janeus, y él pasó a ser el nuevo rey y también sumo sacerdote, porque como que abarcaban ambas cosas. Era el rey y al mismo tiempo el sumo sacerdote. Y se entabló una lucha entre él y los fariseos, porque los fariseos demostraron que el sumo sacerdocio estaba corrupto, que no convenía que él adoptara el sacerdocio, sino que fuera rey nada más. Pero él no quería hacer eso, porque también el sumo sacerdote ostentaba el poder. Entonces se armó allí como una guerra civil. Muchos fariseos fueron muertos y 800 fariseos murieron crucificados, mientras el rey y sus concubinas gozaban por el espectáculo de los tormentos, y mientras estaban vivos en las cruces, trajeron a sus esposas e hijos y ordenó que se le cortaran los cuellos delante de sus ojos. 800 fariseos murieron así, mártires. Y hubo como 8000 que huyeron a otros lugares. Bueno, eso les quería comentar eso porque esto ocurrió casi un siglo antes de Cristo, y hasta que Cristo vino, los fariseos eran como los que sostuvieron la religión judía, ¿no es cierto? En contra de aquellos que estaban muy helenizados y que buscaban el poder y el dinero, nada más. En cambio, ellos lo que querían era que se cumpliera con la ley y todo eso. Así que bueno, después cuando vino Jesús fue diferente, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fue por eso que él les decía, hipócritas, le dijo de todo a los fariseos, ¿no es cierto? Pero en un tiempo antes eran los patriotas, digamos así. Fue interesante de saber. Bueno, hoy vamos a entrar dentro de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y vamos a decir esto, que los hechos del Antiguo Testamento abarcan miles de años, como vimos hasta ahora, ¿no es cierto? Mientras que el Nuevo Testamento abarca menos de un siglo. Y el término Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto, porque testamento aquí significa pacto, en contraste con el Antiguo Pacto, bajo el cual Dios se relacionó con Israel antes de la venida de Cristo, ¿no es cierto? Por eso se llama Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Por lo general el término testamento se refiere al acuerdo que entra en vigencia con la muerte del testador, del que escribió el testamento. Hay un testamento y hay una herencia, ¿no es cierto? El que escribe el testamento es el testador, y está el otro que es el que recibiría la herencia, ¿no? La muerte de Jesús, siempre hace falta que el testador muera para cobrar la herencia, ¿no? Uno espera que el tío viejo ese
viejito ese se muera para que pase la herencia a los sobrinos, ¿no? Recuerdo al pastor Milton Pope en una conferencia que dio hace muchos años en Buenos Aires, y él decía, estaba hablando de la herencia, somos herederos del Señor, ¿no es cierto? Y uno recibe la herencia cuando el que escribió el testamento muere. Le dijo, y nos dijo, tengo una mala noticia para darle, el viejo no va a morir. Nosotros vamos a morir, así que nosotros cuando muramos vamos a heredar todo, ya heredamos una parte, pero vamos a heredar todo lo que le pertenece al Señor. Bueno, aquí, en este sentido, cuando Cristo murió, se puso en vigencia el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a leer acá, a ver quién puede leerlo en voz alta, Hebreos 9, del 15 al 17, y vamos a ver si estas sentencias que están escritas ahí son verdaderas o falsas, de acuerdo a lo que dice. Hebreos 9, 15 al 17. Cristo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Cristo murió para liberar del pecado al ser humano. Ah, no, tenía que... Ese no es el versículo. No es el versículo. No, hay que leerlo. Ay, No, me parecía que eso no estaba en la Biblia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a responder en base a eso. La primera sentencia dice: Cristo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, ¿no? Muy bien. Cristo murió para liberar del pecado al ser humano. Verdadero. Un testamento es válido después que el testador muere. Verdadero. La muerte de Cristo puso en vigencia el nuevo pacto. Verdadero. Vamos a decir. La Iglesia cristiana sostiene el nuevo pacto de Dios basado en la persona de Jesús. Amén, sí. Verdadero. Es verdadero. O sea que todas son verdaderas, Sí. ¿no? ¿Esta sentencia? Bien. Los evangelios, cuando hablamos de los evangelios, se refieren a los hechos del primer periodo, es decir, del 6 antes de Cristo, ahora después vamos a ver, pero ¿por qué decimos 6 antes de Cristo? Hasta el 29 después de Cristo. La expansión de la iglesia va desde el año 29 al 63 después de Cristo. Y ahí se incluyen los libros de los Hechos, Romanos, de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, Filemón y Santiago. Y después hay un periodo posterior que va del 63 al 96 después de Cristo, que lo encontramos en 1 y 2 de Timoteo, Tito, Hebreos, 1 y 2 de Pedro, las 3 cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. Son las 3 etapas en que se desarrolla el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de esto, de Jesús, el cumplimiento del tiempo. Los 4, es mucho lo que se podría hablar acerca de Jesús, de su ministerio, enseñanza, su pasión, muerte, resurrección, pero vamos a mirar, hacer algo muy panorámico, ¿no? Una vista muy panorámica. Los 4 evangelios nos dan un cuadro correcto de la vida de Jesús, pero no todos siguen el mismo orden de sucesos y no siempre siguen el mismo desarrollo cronológico. En el tiempo de los romanos se acostumbraba a calcular los años usando como base el año en que se fundó la ciudad de Roma, que es en el 753 antes de Cristo. Es decir, que en el año 2, era el 752, el año 3, 755, y así hasta llegar al año 0, digamos, o al año 1. ¿Se entiende lo que como en la historia? Es decir, que el año 2, si el año 1 es el 753, el año 2, porque 753 antes de Cristo, ¿no?
Este es era el año 1 para los romanos. Después el año 2 era el 752 y el año 3 era el 751 y así sucesivamente, hasta llegar al año 1 o al año 0. En el siglo VI después de Cristo, un monje que llegó a ser obispo de Roma y está considerado como uno de los primeros papas por el catolicismo romano, Dionisio propuso que se usara como punto de partida el nacimiento del Señor Jesús. Él usó AD, que significa, que viene del latín Anno Domini, es decir, año de nuestro Señor, como una abreviatura de la era cristiana. Pero Dionisio se equivocó en sus cálculos, por lo menos por 4 años, porque puso el nacimiento de Cristo después de la muerte de Herodes el Grande, cuando Mateo dice con claridad, lo podemos leer en Mateo 2, 1, y si quieren después leemos además el versículo 16. Mateo 2, versículo 1 y 16, a ver qué dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí está. Así que Jesús nace mientras reinaba Herodes el Grande. Dionisio se equivocó. Puso el nacimiento de Cristo después de la muerte de Herodes. Y vamos a leer el 16, ¿no? El versículo 16, que es cuando Herodes llama a los sabios del oriente, ¿se acuerdan? Que le dicen que ha nacido en Belén el rey de los judíos, bueno, y él manda matar a los niños, ¿no? A ver, al revés. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí es cuando Jesús con María recibe un anuncio del ángel y huyen de alguna manera a Egipto. En Egipto después se enteran de la muerte de Herodes y vuelven, ¿no es cierto? Y vuelven a vivir a Nazaret. El Nuevo Testamento no nos da una información precisa en cuanto al año, mes o día del nacimiento de Jesús. No se sabe exactamente cuándo nació. Lo que nos da es la edad aproximada del Señor cuando empezó su ministerio. A ver, Lucas 3, 23. ¿Se acuerdan qué dice? A ver. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Unos 30 años, ni siquiera exactamente, no dice que tenía 30, dice que tenía unos 30 años cuando empezó su ministerio público. Es decir, si Jesús nació en tiempo de rey Herodes, como mínimo fue 4 años antes de Cristo, tal como está puesto ahora. Significa que hoy nosotros estaríamos no en 2026, sino que realmente estaríamos en 2030 aproximadamente. Algunos dicen de 4 a 6 años antes de Cristo. Tampoco esto se sabe con exactitud, pero sí que fue antes de Cristo, tal como. Porque otro error de Dionisio fue no considerar el 0. Está el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo, pero está el 0 en el medio y él no lo tuvo en cuenta tampoco. Así que, pero bueno, ya está. Eso está así, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, eso es un detalle a tener en cuenta. También indica que el nacimiento de Jesús ocurrió alrededor de la fecha del censo decretado por Augusto César. ¿Recuerdan? Cuando Cirenio era gobernador de Siria, dice Lucas 2.2. Ahí cuando manda el emperador a hacer el censo, y allí cuando José con María vienen hacia Belén, ¿no es cierto? Y ahí nace Jesús. Muchos eruditos sugieren la fecha del 6 o 5 antes de Cristo para el nacimiento, el 26 después de Cristo para el comienzo de su ministerio y el año 29 después de Cristo para su muerte y resurrección. ¿Está bien? Aproximadamente, no hay exactitud en esto, pero aproximadamente los que han estudiado esto dan estas fechas, aproximadas. Todos tendríamos 5 años más. No, seríamos lo mismo. Nada más que en lugar de. Qué terrible. No, nuestros años de nacimiento hubieran sido claro, otros. sí, obvio. Pero nuestra edad sería la misma, ¿no? Digo, me parece.
de repente. Está para analizar. 98. Bueno, todo culpa de Dionisio. Sí, sí, ¿no? claro. Pero es así realmente, porque él dijo no, que Jesús había nacido después de la muerte de Herodes, lo cual fue un error. Ya arrancó con un error ahí, así que ahí estamos ya con unos años menos. Los evangelios sinópticos son los primeros 3 evangelios, se llaman así, de Mateo, Marcos y Lucas, porque sinóptico significa vistos conjuntamente. ¿Por qué? Porque repiten el material acerca de Jesús, ¿no es cierto? Salvo algunos detalles, después más o menos los 3 relatan lo mismo. El Evangelio de Juan muestra los milagros y enseñanza que no aparecen en los otros evangelios. Siempre decimos que el Evangelio de Juan, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, es más espiritual que los otros 3, va más en profundidad con sus enseñanzas, y por eso que a veces a las personas nuevas les recomendamos que empiecen con la lectura del Evangelio de Juan, pero bueno, no hay obligación en esto, ¿no? Marcos enfatiza la actividad de Jesús en Galilea, relató su ministerio intenso allí, lo podemos leer ahí del capítulo 1, 21 al 34, cuando Jesús echó fuera demonios, sanó a los enfermos y enseñó acerca de Dios. Y dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Fíjense el orden de prioridades acá en el ministerio de Jesús. Según este versículo, dice que él enseñaba, que él predicaba y él sanaba. Son las 3 cosas que él hacía recorriendo todas las aldeas allí y mientras predicaba, ¿no? Enseñaba y sanaba. Perdón. Vamos a ver acá, Lucas 14, 25 al 33. Vamos a leerlo y después, o mientras lo leemos, vamos a dejar que esta palabra de alguna manera hable a nuestro corazón, ¿sí? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Están de acuerdo? A veces uno dice, a veces no se entiende bien esto, porque uno dice: bueno, pero yo tengo que renunciar a todo lo que tengo, a mi familia, a mi casa. Bueno, sí, pero no activamente. Es decir, yo digo, uno está dispuesto a que el Señor le pida cualquier cosa. Lo que nos pida el Señor, se lo entregaríamos. Esa es la idea. No es que yo tengo que entregar todo ahora, ¿me explico? Y tengo que dar mi dinero a los pobres. No, pero es una si renuncia Dios me del pide, corazón. bueno, ha sucedido con aquellos que fueron llamados a otro país, a las misiones, ¿no? Que han dejado todo acá, dejaron su trabajo, su casa, vendieron todo, dejaron todo y se fueron, por ejemplo. Pero el Señor los estaba llamando a predicar el Evangelio en un lugar lejos. Sucedió con los maceras, ¿no? Sucedió con los maceras, que vendieron todo acá, se fueron y tuvieron un drama con los abuelos, que ya no iban a ver a los chicos, ¿no? Y se armó un lío ahí. No sé cómo está esta situación ahora, pero bueno, ellos dejaron todo y se fueron. Y eso significa el renunciar.
Yo digo, Señor, todo es tuyo, por ahora no me piden, Dios no me pidió tanto, pero si me pide algo, se lo tendré que dar. A eso se refiere, ¿se entiende lo que digo? Está todo latente allí, hasta que venga un llamado de Dios. Bueno, si miramos nuestra historia, tuvimos que dejar muchas cosas. Yo dejé mi profesión por el Señor, dejé muchas cosas, dejé horas extras que podría haber hecho, dinero que podría haber ganado más. Muchas cosas hemos dejado por el Señor, hasta nuestra salud hemos dejado. Pero bueno, hay otros que han dejado más todavía, hay otros que han dejado su propia vida por el Evangelio. Jesús esperaba una entrega incondicional de parte de sus seguidores, pero no todos se entregaron de la misma manera. Lo mismo ocurre hoy. Hemos visto diversidad en el discipulado. Hay diversas clases de discípulos, distintas maneras de seguir a Jesús. Hay multitudes que le siguen, ¿se acuerdan? Había muchos que le seguían, multitudes que le seguían, pero había 12 también que él había elegido, que se jugaban todos por el reino. ¿Se acuerdan que Pedro, creo que le dijo a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguir? Y el Señor le dijo, bueno, no hay quien haya dejado casa, madre, esposa, hijo, qué sé yo, en este tiempo que no reciba el doble en el venidero. Pero ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y hay 3 que muestran una entrega incondicional. ¿Se acuerdan que él tenía 12, pero él tenía 3 más allegados? Jacobo, Pedro. Están la gente del Paraguay ahorita. Sí. Está la gente del Paraguay ahorita. ¿Qué está aquí? La gente de Paraguay festejando. Se escucha acá ahorita. Ah, mirá vos. Bueno, Qué alegría. el Carmen también debe estar de festejo. Los hermanos. Te digo un montón. Escuchan los peritos. Bueno, esto hasta que juegue con Argentina. Bueno, se entiende esto, ¿no? Digo, siempre ahí estaba la multitud que lo seguía, estaban los 12 y estaban los 3 más íntimos de él. La pregunta es, ¿en cuál de estos grupos estarías hoy? ¿O cuál anhelas para tu vida? ¿Estar en la multitud, entre los miles o millones, o estar entre los más íntimos del Señor? ¿Cierto? Eso habla de una relación más íntima con el Señor. Por eso es un tiempo para orar, para meditar sobre los cambios que necesitamos hacer para estar entre aquellos que llevan mucho fruto. Esa es la idea, ¿no? Porque el Señor dijo, yo los puse para que lleven fruto y que ese fruto permanezca. La idea es decir, bueno, ver qué cambios necesito hacer en mi vida para poder ser utilizado por Dios, por el Señor, para que realmente yo produzca frutos. Frutos, podemos hablar de 2 clases de frutos. Uno es el fruto del Espíritu, como dice Gálatas, ¿no es cierto? Las 9 cualidades del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Pero otros frutos son almas ganadas para Cristo. Eso también el Señor espera ambas cosas, ¿no? Igual él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva fruto. Y así vimos cómo los 12 y aún los 3 llevaron fruto, ¿no? Mucho más que las multitudes. Durante su segundo año de ministerio, Jesús hizo de Capernaum, ciudad portuaria al noroeste del mar de Galilea, que está señalada, su centro de trabajo. Jesús hizo allí varios milagros de sanidad y de liberación. Y además hizo viajes a Jerusalén desde allí. Ejemplo, en Mateo 8 y en Lucas 7 se da el caso del criado del centurión. ¿Se acuerdan del centurión romano? Que tenía un criado que estaba enfermo grave y lo llaman a Jesús
Y el centurión le dice, no es necesario que venga a mi casa. Di la palabra nada más y mi criado se va a sanar. Porque yo también, le dice, estoy bajo autoridad. Fíjense la revelación que tuvo el centurión, que no la tuvieron los judíos. Yo también estoy bajo autoridad. Él reconoció que Jesús estaba bajo la autoridad de su Padre, como dijo Jesús siempre, ¿no? Yo hago lo que le debo hacer a mi Padre. Y él dijo, yo también estoy bajo autoridad. Y yo le digo a este soldado que vaya y va, que venga y venga. Y yo sé que si vos decís la palabra nada más, con autoridad, mi criado se va a sanar. Y así fue. ¿No es cierto? Se sanó el criado del centurión. Y ahí donde Jesús dice que se maravilló, porque dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un centurión romano, un soldado romano, que no tenía ni idea de la fe de Israel, no tenía idea de nada, sin embargo tuvo esa revelación. Y es una de las pocas cosas donde se lee que Jesús se maravilló de la fe de un centurión, como tendría que haberse maravillado de la fe de su propio pueblo, ¿no? Bueno, y luego dice, después el de Marcos 5, 1 al 20, es el caso del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que Jesús pasa al otro lado del mar de Galilea, ahí echa fuera a varios demonios de una persona porque le preguntó el nombre y la persona dijo legión. Y las legiones romanas en ese tiempo contaban entre 4.000 y 6.000 hombres. Y el demonio llamaba legión porque somos muchos, le dijo. Eran miles de demonios en una persona, ¿no? Y Jesús lo echó fuera. ¿Se acuerdan que lo echó a un hato de cerdo? Y el hato de cerdo se fue por el barranco y vinieron a Jesús y lo echaron de ahí porque habían matado a los cerdos, ¿no? Bueno, durante el último año de su vida en la tierra, el Señor Jesús viajó y enseñó en diferentes regiones. Al norte de Galilea, en Fenicia, que no era la tierra de Palestina, estuvo en Sidón y en Tiro, que eran las dos ciudades más importantes de Fenicia, y fue a Decápolis, está marcada, al sur de Galilea, también del otro lado del Jordán, ¿no es cierto? Pero durante este periodo, él pasó más tiempo en privado con sus discípulos, evadiendo las multitudes para enseñar a sus discípulos con más claridad las bases del reino. ¿Tenía algún ejemplo acá? Bueno, allí en Marcos 8, 14 al 21, ahí cuando el Señor le enseña acerca de la levadura de los fariseos, que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, y yo pensaba que le estaba hablando del pan, y el Señor le dice, no, la levadura le está hablando del pecado, de los pecados de los fariseos, ¿no? Y en el capítulo 10 es cuando les anuncian su muerte, que lo va a ir a Jerusalén, que lo van a matar, y lo van a... Bueno, sus discípulos no entienden lo que le está diciendo, ¿no? Hasta que no ocurrió, nunca entendieron lo que el Señor les decía de que iba a ir a morir a Jerusalén. La evidencia más importante de su obra con los discípulos durante este tiempo fue la confesión de Pedro, de que Jesús era el Mesías, Mateo 16, del 13 al 20. Ahora, en 16 y 17 dice, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación directamente de Dios, de que Él era el Hijo de Dios. Algunos han interpretado este pasaje entendiendo que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro, porque a él se le han entregado la llave del reino, sigue el texto, ¿no? Y es así que la tradición romana le ha concedido a Pedro el título de primer papa. De ninguna manera la Biblia afirma esta interpretación. Pedro no fue el primer papa, ya que el papado y la Iglesia Católica Romana nace recién en el siglo IV.
Lo que pasa es que el catolicismo romano después va para atrás y habla de sucesión apostólica, y entonces dice el primer papa fue Pedro. Aunque en realidad los historiadores nunca han afirmado que Pedro, ni siquiera se sabe si Pedro estuvo en Roma. Es más probable que no haya estado a que haya estado. Y nunca fue obispo de Roma, porque los papas que se consideran anteriores al siglo IV fueron obispos de Roma, obispos de la Iglesia de Roma. Pero Pedro nunca figuró como obispo de Roma. Así que la Iglesia de Jesucristo no fue fundada sobre ningún hombre, sino sobre la declaración de Pedro. Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración, sobre la persona de Jesucristo, está edificada la Iglesia. Es obvio que Jesús está empleando un juego de palabras, porque Pedro y piedra en griego tienen significados muy parecidos. Por ejemplo, Petros significa piedra, pero la acepción es piedrita, roquita, ¿no? Lasca, algo chiquito, es una roca chiquita, una piedra chiquita. Y Petra significa piedra, pero más bien se refiere a una gran masa, una montaña, una roca. Si nosotros vamos al texto, la respuesta de Jesús a Pedro en Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, Petros, una piedra chiquita. Y sobre esta roca, Petra, roca grande, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Y en este caso la declaración que Pedro había hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es como si el Señor le hubiese dicho, sobre esta revelación que Dios te dio, voy a edificar mi iglesia. La iglesia no se fundamenta en Pedro ni en ningún otro hombre, como el mismo apóstol lo esclarece, 1 de Pedro 2, 4 al 8, donde afirma Pedro mismo que Jesucristo es la piedra viva sobre la cual está edificada la iglesia. Y 1 de Corintios 10, 4, Pablo afirma que la roca es Cristo. Así que no hay dudas respecto a esto. Y si hablamos de yo les quería agregar que dijimos que el catolicismo romano nace en el siglo IV con el emperador Constantino, cuando él de alguna manera se hace cristiano, entre comillas, y anima al imperio a que todo el imperio sea cristiano, ¿no? Después, mucho más adelante, con el emperador Teodosio, se declara el cristianismo como religión oficial del imperio romano. Pero Constantino no la declara oficial, pero sí había que hacerse cristiano porque si no, no se podía conseguir un empleo en el imperio romano, ¿no? De alguna manera, él anima al imperio a que se hagan cristianos. Y el primer papa que se reconoce fue Dámaso I, y esto fue aproximadamente entre 366 y 384. Él fue papa y es el primero que recibe este título de papa. Los anteriores fueron obispos, pero después el catolicismo romano los declaró a todos papas, ¿no es cierto? Porque fue para atrás y es el tema de la sucesión apostólica. Están agarrados a eso, ¿no? Que viene desde el primer obispo de Roma, que supuestamente fue Pedro. En realidad no se sabe quién fundó la iglesia de Roma. Cuando Pablo le escribe a los romanos, él no había fundado, nunca había estado con los romanos, ni tampoco Pedro. Así que no se sabe en realidad, hay teoría nada más, de quién pudo haber fundado esa iglesia de los romanos a las cuales Pablo le escribe. Pero no se sabe nada al respecto. Algunos dicen que puede haber sido Apolos, el que figura en las cartas de Pablo, pero no hay seguridad en nada de esto. Con el tema, bueno, después vamos a volver, creo, con este tema del apostolado, porque las iglesias evangélicas, los evangélicos somos, bueno, lo vamos a mirar después, porque después no me quiero adelantar. Bueno,
La última semana de la vida de Jesús sobre la tierra empezó con la entrada triunfal en Jerusalén el Domingo de Ramos. Se llama Domingo de Ramos porque se acuerdan que él entró en un asno, ¿no es cierto? Y ahí la gente echaba las ramas de olivo al paso de él. Y Jesús se presentó al pueblo como su Mesías, pero la gente malentendió su papel. Ellos querían un rey guerrero, en tanto Jesús entró en Jerusalén montado en un asno. Jesús no impuso el reino de Dios por la fuerza, sino que vino para traer paz entre el ser humano y Dios, en realidad. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Y Él vino a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? Dando su propia vida y quitando el pecado del medio, que era el obstáculo, lo que nos impedía acercarnos a Dios. El jueves por la noche Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua en su última cena. Después se fue con ellos al huerto de los Olivos, al huerto de Getsemaní, donde enfrentó una lucha interna allí en su corazón. ¿Se acuerda que él oró y le dijo al Padre: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa? Lo de la copa es interesante también, porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías, habla de las copas de ira de Dios. Y sobre él cayó la ira de Dios. Esa ira que tenía que caer sobre nosotros le cayó a Jesús. Por eso no era solo la cruz, los clavos, ese sufrimiento en su cuerpo. Él sabía que iba a cargar con el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios, que nadie puede entender cómo es, pero que se va a manifestar en el último tiempo contra aquellos que no han creído ni aceptado a Cristo Jesús. Nosotros vamos a recibir misericordia, pero ellos van a recibir ira, la ira de Dios. Por eso espera solamente el castigo eterno, ¿no? Y él tuvo que, pero por eso esa copa era la copa de ira, que era tan difícil de beber, ¿cierto? Cuando los líderes judíos apresaron al Señor, se propusieron culparlo de haber quebrantado sus leyes. ¿Se acuerdan que el Sanedrín judío fue el que lo condenó a Jesús y lo llevó a Pilato? Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, trataron apresuradamente de reunir al Sanedrín en sesión y juzgar al Señor. Buscaron falsos testigos contra Jesús, pero sus historias no concordaban. Había un problema ahí. Uno decía una cosa, otro decía otra. Más tarde, Caifás se las arregló para que Jesús dijera que volvería otra vez al mundo. Jesús le dijo que él iba a volver como hijo del hombre, lo cual era una blasfemia para los judíos. Entonces ellos usaron eso, dijeron blasfemia, y ahí se lo llevaban a Pilato. Pero cada aspecto, acá hay algo interesante, porque cada aspecto del juicio de Jesús fue una perversión del proceso judío de justicia. Ellos lo pervirtieron todo, los sacerdotes judíos, los del Sanedrín, lo pervirtieron todo, hicieron todo no como estaba acostumbrado a hacer justicia a los judíos, sino hicieron todo lo contrario. El tema era condenar a Jesús. La ley decía que todo juicio debía empezar de día y suspenderse a la noche, si no se terminaba. El juicio de Jesús comenzó de noche y continuó durante toda la noche. Ahí ya hay algo que no se cumplió de la ley judía, que también estipulaba que nadie podía ser condenado por su propio testimonio, sino que tenía que ser por testigos. Pero los testigos se habían contradecido unos a otros. Pero el testimonio de él fue cuando dijo: yo voy a venir por segunda vez, ¿no es cierto? Ahí usaron eso, que no lo podían usar, porque nadie podía ser condenado por su propio testimonio. Necesitaban otros que vinieran y atestiguaran de que esa persona es culpable. Así que, ya que Caifás lo acusó basándose en la respuesta que el Señor había dado. El viernes, después que el Sanedrín había declarado culpable a Jesús, lo llevaron ante Pilato, que era el gobernador romano, o procurador, era lo mismo, porque los judíos no podían imponer la pena de muerte sin la aprobación de los romanos. Los judíos decían: este es culpable. Lo que no podían hacer era matarlo, sino que había que llevarlo a la autoridad romana, y ellos sí tenían el poder para, en este caso, crucificar. A Pilato se le hizo difícil,
creer las acusaciones contra Jesús. No quería, ¿se acuerdan? Pilato no quería crucificarlo. Dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Y intentó dejarlo libre, pero los líderes judíos habían agitado a la multitud para que pidieran la crucifixión. ¿Se acuerdan que todos empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale? Y Pilato, sin estar muy de acuerdo, entregó a Jesús para que se le preparara para la crucifixión. Sentenció que fuese azotado, castigado, que esto era lo que precedía siempre a la crucifixión. La crucifixión era un castigo que habían usado otros pueblos antes, los romanos, los babilonios, los sirios, seleucidas, pero los romanos lo perfeccionaron, la crucifixión. Y la hicieron no solo como un castigo, sino como una advertencia. Y funcionaba, porque había que pensarlo 2 veces antes que transgredir las leyes romanas, porque iba a terminar crucificado. Así que sirvió como advertencia. Y además, como castigo contra los enemigos del Estado, los delincuentes, etc., ¿no? Y los soldados romanos se burlaban de Jesús, poniéndole una corona de espinas, llamándole rey de los judíos. También obligaron a Jesús a cargar la cruz al Calvario. Cuando le faltaron fuerzas, ahí obligaron a Simón de Cirene a que la llevara. Los romanos usaban la crucifixión como un método brutal de ejecución para esclavos y criminales. El lugar de la crucifixión era el Gólgota, que significa lugar de la calavera. El escuadrón romano de ejecución clavó a Jesús en la cruz y le puso en medio de 2 ladrones. Jesús permaneció colgado en la cruz por más o menos 6 horas. Había gente que quedaba hasta 4 días colgado en una cruz, vivo todavía, ¿no? Por eso es un método de ejecución muy cruel, pero muy efectivo en ese caso para el Imperio Romano, ¿no? Pero así que él estuvo allí en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La crucifixión era una muerte más brutal que la cámara de gas o la silla eléctrica que hay hoy, ¿no es cierto? Porque la víctima moría lenta y dolorosamente, moría asfixiada finalmente, la víctima, porque si duraba mucho le rompían las piernas porque los pies los clavaban pero estaban apoyados sobre un pedazo de madera que salía. Entonces ellos ayudaban a que ellos respiraran. Pero cuando al quebrarle las piernas ya no podían subir para respirar y morían asfixiados. ¿Se acuerdan que pasó eso con los ladrones? Cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. ¿Por qué? Pues se cumplió la profecía que decía, ¿no? Que Un hueso se tenía que no se iba a quebrar hueso suyo. Y él estuvo muerto desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana, según la forma de contar de los judíos. Esto es equivalente a 3 días, pero el judío contaba. El día judío empieza al atardecer, hasta el atardecer del otro día. Entonces, es por eso que estuvo desde el viernes hasta el domingo, según como contaban los judíos, fueron los 3 días. Y los que lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea estaban seguros que Jesús estaba muerto. El gobierno romano había puesto guardias a la entrada de la tumba para evitar que alguien robara el cuerpo. Porque si robaban el cuerpo, como él había dicho que iba a resucitar, si alguien robaba el cuerpo, iban a decir que Jesús había resucitado. Fue por eso que le pusieron guardia y sellaron la entrada. Esa roca que pusieron en la entrada estaba sellada. Además de que los guardias estaban ahí. Pero lo que pasó es que los guardias finalmente no pasó nada, porque las mujeres vinieron el domingo al sepulcro, por la mañana encontraron la tumba vacía y los guardias se asustaron tanto que hasta se desmayaron, dice la Biblia, los evangelios allí. Y después de la resurrección de Jesús, él se apareció a Pedro, a Jacobo, a Pablo, a los apóstoles, a más de 500 discípulos a la vez, dice, relata el apóstol Pablo allí en Corintios, en un monte en Galilea. Y Jesús dedicó 40 días después de su resurrección para dar evidencia, testimonio de su poder y que estaba vivo, ¿no? Y comisionó a sus discípulos para extender su reino. Luego de esto regresó al cielo
Desde entonces nadie le ha visto en la tierra. Su regreso al cielo es señal de que completó su obra y refleja la majestad que le pertenece. Hoy está en el cielo intercediendo por los suyos y un día él volverá a la tierra para reinar en gloria, ¿no? Y vuelve con sus santos, ¿no? Y dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El mensaje de Jesús no es simplemente una historia linda o bonita, Él es el Señor y Salvador del universo. Él es quien murió y resucitó el tercer día, por lo tanto debemos buscar su perdón, experimentar su poder, obedecer su palabra y proclamar su mensaje, extendiendo su reino y llevando mucho fruto. Amén. Bien, vamos a hablar del comienzo de la iglesia en Jerusalén. La historia de la iglesia del primer siglo se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Lucas, su autor, mostró que el progreso de la iglesia fue guiado por el Espíritu Santo. Acá hay 3 afirmaciones en Hechos 1:2, 13:4 y 16:6 al 7 que muestran cómo el Espíritu Santo es el que manejó todas las cosas, ¿no? Vemos el papel soberano del Espíritu. Por ejemplo, a ver, Hechos 1:2. Si lo tiene alguien, rapidito. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, que sus mandamientos fueron dados Por el Espíritu Santo. por medio del Espíritu Santo. Por Jesús, pero por medio del Espíritu Santo. Y 3 y 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucía y después navegaron hacia la isla de Chipre. Muy bien, fueron enviados por el Espíritu Santo. Y 16, 6 al 7, está también muy interesante lo que dice ahí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nace. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que es por eso que algunos dicen que el libro de los Hechos tendría que haberse, se le podría haber puesto el nombre del libro, los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque en realidad este fue el inicio de la iglesia y vemos el andar de la primera iglesia, la primitiva, como en todo fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y el libro de los Hechos es el único libro de historia del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque significa que la fe del Nuevo Testamento, como aquella del Antiguo, está conectada con eventos históricos. Dios siempre es el Dios de la historia. Y no hay otra religión que tenga lo que tiene el cristianismo. Verlo al mismo Dios interviniendo en la historia humana, y cuanto más haciéndose hombre, ¿no? Y viviendo la vida de Jesús. Los mitos que formaban la base de las religiones del paganismo estaban perdiendo su auge en los tiempos del Nuevo Testamento. Porque el resto de las religiones eran con mitos, con leyendas, no cosas reales que habían ocurrido históricamente. Si tendríamos que ponernos anteojos para leer e interpretar los hechos y que sirva para bendecir el presente de nuestras iglesias, deberíamos ponernos los de la misionología, ¿no? Es decir, debemos encontrar allí no solo la historia de la iglesia primitiva, sino las bases, principios y métodos de la evangelización, el establecimiento de las iglesias y la extensión del reino. No solo debemos encontrar historias, sino también enseñanza y propósitos de Dios para nuestras iglesias hoy. Lo subrayé en negritas porque es bueno tenerlo en cuenta, porque nosotros somos, hoy yo decía, ¿no? Los evangélicos somos cristianos apostólicos, porque respondemos, siempre la iglesia del siglo I hasta ahora ha respondido a la enseñanza de los apóstoles, por la iglesia apostólica. El catolicismo romano habla de sucesión apostólica, pero dejando de lado muchas veces la enseñanza misma de los apóstoles. Y lo que pasó con la Reforma Protestante del siglo XVI fue eso, fue un volver a la fuente, fue un volver a la Biblia, fue un volver a los hechos de los apóstoles, fue un volver a esa iglesia del primer siglo y empezar a vivir y tener una conducta como ellos tenían y como ellos vivían. Eso es más importante que tener una sucesión apostólica.
venir del primer apóstol. Es más importante que una sucesión apostólica, es esto, ¿no? Ser apostólico en nuestra doctrina. Antes de la ascensión de Jesús, les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, haciendo referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1:4, ¿se acuerdan? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Somos testigos de Cristo, no de Jehová. Ahí es claro, ¿no? El Señor dijo, me serán testigos a mí, a Jesús, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sus discípulos estuvieron encerrados hasta que vino esta promesa. Los discípulos nunca hubiesen sido instrumentos poderosos en las manos de Dios para extender el reino si no hubiesen obedecido este mandato de Jesús de quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Padre y ser llenos de poder de lo alto. Lucas 24:49. ¿Sí lo encuentran pequeño? Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Muy bien. Y ellos obedecieron, ¿no? Se quedaron ahí en el aposento alto hasta que vino la promesa del Padre. Y ahí cuando vino el Espíritu Santo, lenguas de fuego, un viento recio, fueron llenos del Espíritu y se levantó Pedro, predicó y 3.000 se convirtieron. Y después se convirtieron 5.000 y todos eran judíos. Por eso fue en Jerusalén. En el ministerio cristiano debe haber un sabio equilibrio entre la preparación preministerial y el ir a cumplir la misión. Los discípulos esperaron en Jerusalén, pero de repente el hasta se cumplió. Vino la promesa, recibieron el poder que habían estado esperando y de allí en adelante todo sería acción, ministerio y aplicación práctica del poder que habían recibido. Lo sobresaliente de esto es que el tiempo empleado en la formación espiritual preministerial no debe extenderse indefinidamente. Siempre hay un tiempo de preparación para alguien que va a cumplir un ministerio por un llamado del Señor, sea un pastorado, sea un misionero, lo que sea, un evangelista, lo que sea, un maestro. Todos tienen un tiempo de preparación previa. Pablo tuvo años de preparación antes de ir a los gentiles, ¿no es cierto? Dios lo preparó. Pero este tiempo de preparación no tiene que extenderse indefinidamente. Muchos han caído en una rutina de eterna preparación y no han salido a la misión. Hay un momento que hay que, listo, igual uno se sigue preparando siempre, pero ya hay un momento que hay que salir a cumplir con la misión, con el llamado. La obesidad física puede impedir que nuestros cuerpos sean todo lo que Dios quiere que sean. La obesidad espiritual es algo muy similar, tiene consecuencias similares. Si no salimos alguna vez del aposento alto y vamos a lugares de trabajo en Jerusalén, en cualquier otra parte, los planes de Dios estarán de este modo atascados, ¿cierto? Ellos se prepararon, estuvieron ahí, pero cuando vino el Espíritu Santo y el poder de Dios, salieron. Y hasta hoy no se terminó, sino que se siguió extendiendo el Evangelio y se siguieron plantando iglesias. El día de Pentecostés, lo leemos ahí en Hechos 2, 1 al 13, ¿no? La fiesta de Pentecostés se hacía 50 días después de la Pascua. Los judíos la llamaban también fiesta de las semanas o de las cosechas. Para los cristianos, el Pentecostés pasó a significar la relación íntima del Espíritu Santo con cada creyente. Es el origen de la iglesia. Allí nace prácticamente la iglesia, y nace con poder, porque recibieron el poder del Espíritu. La experiencia de aquel día fue el cumplimiento de la promesa dada por Jesús de que el Espíritu Santo estaría con ellos y en ellos. Eso lo leemos ahí en San Juan 14 y 17, cuando Jesús les habló en esa noche de la última Pascua. La venida del Espíritu Santo marca el principio del poder para la iglesia. Ese día Dios envió el poder que la iglesia necesitaba para cumplir su misión. Sin poder de Dios no podemos cumplir con su misión, es imposible, porque entonces sería humano. Necesitamos ese poder que viene de Dios, el ser lleno. Por eso que la recomendación de Pablo fue ser llenos del Espíritu Santo. Esa expresión
indica que los creyentes habían recibido todo lo que podrían. El Espíritu Santo había penetrado en todo su ser y le había llenado con poder. Era común entre los judíos considerar el fuego como un símbolo de la presencia divina. Ahí vemos, Éxodo 3 es cuando Moisés tiene ese encuentro con la zarza de fuego ardiente. Y en 1 de Reyes 18 es cuando Elías oró para que caiga fuego del cielo, cuando estaba con los profetas de Baal, y ahí vino fuego del cielo, ¿no? Es que el fuego siempre fue un símbolo de la presencia de Dios. Y también estuvo el fuego ahí en Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo, como lenguas de fuego, se repartieron sobre cada uno. Los que oyeron las palabras que fueron dichas en lenguas, las comprendieron como sus propios idiomas y dialectos. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a leer Hechos 2.8. ¿Se acuerdan que estaban en Jerusalén? Porque los judíos, hablamos de la diáspora judía, la dispersión, había judíos por todos lados. Y en la Pascua todos venían a Jerusalén a adorar. Así que aquí había judíos que hablaban distintos idiomas que estaban ahí. Y el 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, que el acto de hablar en lengua en Pentecostés fue hablar idiomas que hablaban los pueblos mencionados ahí. Porque del 9 al 11 dice: había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de monstruos, están todos borrachos, ¿no? Pero les oyeron hablar, fíjense los judíos que había de todos lados, que hablaban lenguas diferentes, árabes, había de Egipto, de todos lados, de Asia Menor. Y ellos les oyeron hablar en sus propias lenguas. Me imagino cómo habrá sido su momento, ¿no? Sería lindo entrar en el túnel del tiempo y estar ahí escuchándolo a Pedro, escuchándolo a todos ellos hablar en lengua y a los demás que los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Ahora, puede ser que nos parezca a nosotros que el predicar el Evangelio fue fácil para la primera iglesia. Pero no fue así. Vamos a ver algunos obstáculos que tuvieron los cristianos para predicar el Evangelio. Obstáculos judíos y después vamos a ver algunos obstáculos greco-romanos. El comienzo de la iglesia fue con un ímpetu, como nunca lo tuvo la historia del cristianismo, como vimos, ¿no? En el primer sermón de Pedro se convirtieron como 3.000 personas, la iglesia comenzó en Jerusalén, pero su visión era extender el Evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación a Judea, Samaria y a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Vamos a leer Hechos 2, 42 y 47 y vamos a extraer las características que vemos de esta primera iglesia. Lo leemos, dice: y perseveraban. Esto sucedía en Jerusalén, ¿no? Estamos hablando de esos miles primeros que se convirtieron por la predicación de Pedro y después la otra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a ir enumerando las características de esta iglesia, ¿verdad? En orden, como van apareciendo acá. Esto fue lo que en la Reforma Protestante se volvió a esto, que durante 1000 años se había perdido en toda la Edad Media, y se vuelve a esta iglesia primitiva. Así que en primer lugar, perseveraban en la doctrina. Dice: perseveraban en la doctrina. ¿Qué más? ¿En qué más? La comunión. En la comunión, unos con otros. En la
partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan habla de la Santa Cena, pero también la costumbre de ellos era reunirse a comer. Y ahí celebraban la cena. No es como nosotros ahora que hacemos solamente la cena, sino que ellos se reunían y se reunían casi todos los días a hacer eso. Muy bien. Así que habla de perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? Permanecer, estar Permanecer, firmes. hacerlo siempre. Firmes, sí. ¿No es cierto? No dejar. El que persevera es el que permanece haciendo eso, ¿no? Si hay una cualidad que el cristiano tiene que tener, es la perseverancia. Y estar siempre, el congregarse siempre, el leer la Biblia siempre, orar siempre, estar junto a los hermanos siempre, todo eso. Porque luego dice, ¿qué otras características encuentran? Temor. Claro, a toda persona había un temor, ¿no? Sí, por lo que habían visto, por las maravillas y señales que ellos hacían. Si la hacían ellos, se puede ocurrir hoy también, ¿no es cierto? Lo de las maravillas y señales, hay que pedirle al Señor que nuestros cultos, reuniones, lo que sea, ocurra siempre, ¿no? Sí, que la gente vea. ¿Y qué más? También tenían en común todas las cosas. Bueno, estaban Sí, juntos. y estaban juntos, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos. Y es lógico esto. Sí. Que estemos juntos todos los que hemos creído. Esa es la idea de iglesia también, ¿no? Y bueno, esto por ahí hoy nos cuesta hacer esto porque esto más que todo sucedió allí, pero que tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes. No era que vendían la casa donde ellos vivían, sino que los que tenían otros bienes los vendían, los traían a los pies de los apóstoles y se repartían. Es como si algunos de nosotros, si tuviera un departamento que no usan, ¿no es cierto?, que lo tiene alquilado, lo vende y trae ese dinero y se usa para ayudar a los hermanos o a los necesitados, algo así. Y entonces lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Que hicieron ellos, no es que vendían su casa, sino que tenían una propiedad, la vendieron, pero lo que pasa es que ellos vinieron como que restaron una parte, como que se quedaron con una parte de la plata y trajeron otra y dijeron, esto es todo. Y ahí donde le dijeron, pero ustedes no nos mintieron, nosotros les mintieron al Espíritu Santo, ahí es donde cayeron muertos, por haber mentido. Bueno, ¿y qué otra cosa hacían? Perseveraban todos los días, cada día en el templo. Otra cosa que perseveraban era que estaban cada día en el templo. Acá el templo era el templo de Jerusalén, todavía no había templo cristiano. Y partían el pan en las casas y comían juntos, cada día lo hacían, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, otra cosa, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y cuando, por todo esto que sucedía, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros hacemos esto, el Señor añadirá cada día, cada día o cada semana o cada reunión, lo que sea, va a añadir los que han de ser salvos, ¿no? Pero hay que volver a estas cualidades de la iglesia primitiva. Y acá, a ver, vamos a ver si encontramos otras cualidades. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿se acuerdan que con la muerte de Esteban la iglesia en Jerusalén fueron esparcidos, se fue hasta el norte y allí se abrió la iglesia de Antioquía, que no era una iglesia ya con judíos, sino que era una iglesia con gentiles, con personas que no eran judías. La primera iglesia donde fueron llamados cristianos por primera vez y que no eran judíos. Había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, este era un negro, porque era de Nigeria. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, ¿qué características vemos aquí, verdad? Para imitar. Equipos ministeriales tenían. Había un equipo, claro, de profetas y maestros. En otros lados había otro tipo de gobierno.
En otra iglesia había diáconos, ¿se acuerdan? Pablo habla de diáconos. Acá hay profetas y maestros que estaban al frente de la iglesia. Distintas formas de gobierno que vemos, es otro tema, pero para analizar, ¿no? Muy bien. Ayunaban y oraban. Ayunaban, oraban Y enviaban. Enviaban gente. Se Claro. reparaban. y ministraban al Señor. Me imagino orando, alabando, ¿no? Estaban ministrando al Señor y ayunando, y ahí habló el Espíritu Santo. Sí. Y fue cuando el Espíritu Santo lo separa a Bernabé y a Saulo para la obra a que los había llamado, que era ir a los gentiles, ¿no? Ese fue el llamado de Pablo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que, claro, hay un llamado a las misiones, pero fíjense que fue el Espíritu Santo el que los separó. No fue el hombre que dijo, no fue ni Pedro ni que dijo, vamos a apartar a esto para enviarlo, sino que el Espíritu Santo habló. Ellos eran sensibles y obedientes a lo que el Claro, Espíritu Santo y hablaba. por la vida que llevaban, de comunión, de oración, de ayuno, de estar juntos, de hacer oraciones unánimes. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y sobre todo en nuestras reuniones de oración, cuando está la iglesia reunida, buscar el mismo sentir, porque esa es la oración que Dios responde. Cuando hay un mismo sentir, una misma mente, un mismo corazón, no que uno está pensando cuando se vaya lo que va a comer, lo que va a cocinar, ahí estamos en el horno. Lo que tenemos que hacer es tratar de concentrarnos en el Señor, ministrarle a Él, sin pensar ni en los tiempos siquiera, ¿no? Bueno, a pesar de que el celo evangelístico que caracterizó a la iglesia cristiana del primer siglo la llevó a tener un crecimiento y expansión explosiva, no debemos subestimar esos logros, ya que se han encontrado con serios obstáculos que han estorbado en la tarea evangelística. Hay dos estorbos en cuanto al tema de los judíos. Nunca fue fácil ganar judíos para Cristo, y tampoco lo fue en el primer siglo, a pesar de que el cristianismo había nacido del judaísmo. La primera y la mayor de las dificultades era su propio anonimato. Ellos no eran nadie, los cristianos al principio no eran nadie. Nacen ahí, ¿no es cierto?, de la nada, digamos así. Un puñado de hombres sin preparación rabínica, porque los judíos estaban acostumbrados a... Ellos eran maestros de la ley, estudiosos, que ellos venían de tradición, según ellos venían desde Moisés. Estaba intentando, este grupo estaba intentando corregir la teología y la creencia de calificados líderes religiosos profesionales, que además se mantenía en la tradición de la instrucción oral, que se remontaba supuestamente, según ellos, a los tiempos de Moisés. Los fariseos habían ideado toda una tradición oral, que fue toda una explicación a la ley. Ellos hicieron toda una explicación a la ley. Por ejemplo, cuando la ley dice que hay que guardar el sábado, entonces ellos empezaron a hacer preguntas. ¿Qué significa guardar el sábado? ¿Qué cosas violan guardar un sábado? Entonces ahí había distintas escuelas y empezaron a pensar y al principio fue todo oral esto. Siglos después, un poco, ya casi al fin del siglo I, ellos lo escriben todo esto para que no se pierda. Pero al principio era todo oral. Las escuelas rabínicas, había cada rabino con su escuela, con su idea. Y bueno, hoy sigue todo eso porque, por ejemplo, cosas que aparecieron luego, ¿no? Porque no estaba la luz en ese momento, pero ya el hecho de encender la luz en un cuarto es un trabajo. Entonces dije, eso es un trabajo. O cocinar en el sábado. Entonces había que cocinar un viernes hasta que empezaba el sábado, al atardecer, y guardar esa comida para el sábado. Después estaba el tema de andar solo una milla. Por ejemplo, si se podía andar solo una milla. Bueno, todo eso, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice, ustedes atan cargas muy pesadas en los hombros de la gente? Le dice el Señor a los fariseos. Se refería a toda esta tradición oral, no a la ley de Dios, sino a la ley que ellos habían hecho de la ley, que es infinita. Por eso hay
libro por excelencia de los judíos, el Talmud, ahí está todo escrito. Pero aquí era todo oral, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, los cristianos eran nuevos, ¿y estos qué vienen a qué? ¿A cambiar qué? ¿A enseñarnos qué a nosotros? Por eso no era fácil predicarle al judío. No es de extrañarse que el sumo sacerdote los considerara como una mezcla de asombro y desprecio, como hombres sin letras y del vulgo, dice Hechos 4:13, ¿no? Pero estos son hombres sin letras y del vulgo, del pueblo, sin conocimiento. Acuérdense que Pedro, como otros, eran rudos pescadores, que ni siquiera habían ido a la escuela. Es por eso que los judíos los despreciaban. Pero estos mismos hombres ignorantes fueron los que lograron atraer una multitud para Cristo. Incluso sacerdotes mismos, dice en Hechos 6:7, que se convirtieron. Y comenzaron a revolver el avispero en torno a las autoridades religiosas, acusándolas de un crimen judicial. Y el movimiento tenía que ser cortado, pero los cristianos no eran fáciles de eliminar. De manera que los judíos tuvieron que enfrentarse con el mensaje que esos hombres predicaban. Casi cada detalle del mismo era una afrenta para los israelitas. Y aquí están las tres cosas que eran un impedimento. En primer lugar, hablando de Cristo, Cristo fue para los judíos una piedra de tropiezo y lo sigue siendo todavía. En primer lugar y fundamentalmente, los cristianos proclamaban que Jesús era el Mesías, Yeshua HaMashiach, cumbre y culminación de todas las esperanzas de Israel. Esto era blasfemia para el judío, pero después de su ejecución, les resultaba al judío ridículo pensar en él como el Mesías, porque había muerto en una cruz, crucificado como un delincuente. Lo que hay que acordarse es que la palabra Mesías significa libertador, y ellos esperaban un libertador, alguien que viniera con espada, que los libertara del yugo romano. Esas eran las esperanzas que tenían los judíos de ese tiempo. Y en tercer lugar, el culto de un Mesías crucificado era blasfemo. El Antiguo Testamento dejaba perfectamente establecido que cualquiera que hubiese sido colgado de un madero permanecía bajo maldición divina. Lo leemos en Deuteronomio 21. Pero nosotros, el Nuevo Testamento dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Nunca lo iban a entender los judíos en ese momento, pero todas estas cosas eran blasfemia para ellos, por ello no era fácil predicarle a judíos. Pero los cristianos no solo decían que Jesús era el Mesías, sino que iba mucho más allá, y ellos dijeron que Jesús era Señor, y eso significaba que era Dios para el judío. Kyrios en griego y Adonai en hebreo, mi Señor. Este era el más grande título que una persona podía recibir. En realidad se le adjudicaba solo a Dios. Solo Dios era el Kyrios, solo Dios era el Señor, el Adonai, y correspondía a la máxima autoridad, su majestad, el soberano, el rey. Por eso esto era inaceptable para el judío. Ellos creyeron que los cristianos estaban predicando a un segundo Dios. Por lo tanto, aceptar a Jesucristo como Señor era para ellos una blasfemia. Por eso no era fácil predicar al judío. Y la otra cosa era la iglesia como piedra de tropiezo para el judío. No solo la cristología, no solo Cristo, piedra de tropiezo, era lo que provocaba las reacciones, sino también su eclesiología. Algunos de ellos, como Esteban, ¿se acuerdan del primer mártir cristiano? Daba la sensación que él hablaba livianamente del templo y su ritual cuando él dijo: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos humanas, y ellos adoraban a Dios en el templo, eso venía desde Moisés, del desierto. Dios habitaba en el lugar santísimo, y ahí estaba el templo de Herodes, que era algo magnífico. La subestimación de la ley judía por parte de los cristianos y el abandono del ceremonial judío provocaba el rechazo de los israelitas. No importaba qué clase de alimentos consumiera el hombre, eso es lo que hablaban los cristianos, ¿no? Dios no se preocupaba por esas cosas. Peor todavía, el rito sagrado de la circuncisión, porque estaban los animales inmundos, ¿no? Que Dios había dicho en la ley, los judíos, y ahora resulta que los cristianos decían que todo alimento era limpio, pues, porque Dios lo había dicho. Después estaba el rito de la circuncisión, que fue abandonado por este nuevo movimiento. El ingreso al pueblo de Dios era ahora ofrecido en términos de igualdad, tanto para griegos como para los bárbaros, porque
que no eran judíos, pero los judíos eran bárbaros. En lugar del sábado era guardado el primer día de la semana, provocativamente llamado Día del Señor. Todo esto era... me hubiera gustado ver la cara de los judíos de ese tiempo, ¿no? Aún hoy todavía, ¿no? Todo esto resultaba demoledor a la fe judía. ¿Cómo era posible que hombres como estos sean tan rebeldes a los mandamientos divinos y tener pretensión de ser representantes de Dios? Esos fueron obstáculos judíos para predicar el Evangelio, pero también estaban los obstáculos romanos, greco-romanos, porque se acuerdan que los romanos adoptaron la cultura griega. Hay tres cosas al principio que ayudaron a los cristianos. Uno eran las leyes romanas, que no eran tan estrictas, y la administración de justicia era asumida por el procónsul o procurador, como pasó con Poncio Pilato, y a este no se le requería elevar los asuntos a Roma para su decisión, y tampoco se le obligaba a seguir las costumbres romanas. Fue por eso que Poncio Pilato miró y dijo: yo no encuentro nada malo en este hombre, ¿no es cierto? Pero fue obligado prácticamente, porque él quería congraciarse además con los judíos. Estaban las dos cosas. No encontraba nada en Jesús, pero él quería congraciarse con los judíos. Pero las leyes romanas eran laxas en ese sentido, así que eso ayudó a los cristianos a poder predicar el Evangelio. Un segundo factor protegía a los cristianos, que en la provincia del Imperio la atribución de entender en los casos y pronunciar sentencia le pertenecía únicamente al procónsul. Tal facultad no podía delegarse, aunque el procónsul tenía la opción de nombrar una junta que colaborasen con él en la administración de justicia. Y en tercer lugar, los procedimientos procesales en la ley romana favorecían a los cristianos. Como no había fiscal público, los cargos tenían que ser formulados y fundamentados por un acusador privado. No estaban admitidas las denuncias anónimas, sino con testigos fehacientes. Era asunto muy serio presentar una acusación oficial ante un procónsul. Si se comprobaba la inexactitud de la denuncia, el responsable podía hacerse acreedor de gravísima pena. La ley romana hoy sigue la ley romana. Se estudia en la Facultad de Derecho, el derecho romano, ¿no es cierto? Así que no se podía acusar a nadie si no fuera con testigos. Por eso el juicio de Jesús fue fraudulento, pero a Pilato no le quedó otra opción, por decirlo así, ¿no? Estos factores se combinaron para proteger a los cristianos durante un tiempo, para que la iglesia pudiera establecerse a lo largo y ancho del imperio. Los cristianos eran frecuentemente confundidos con los judíos, de los cuales habían surgido. Los judíos gozaban de protección oficial del Estado. Eso ayudaba también. Muchos suponían que el cristianismo era una rama del judaísmo y por consiguiente acreedor de la tolerancia imperial, pero los judíos eran aceptados por el imperio. Este tipo de confusión no sirvió para añadir popularidad a algunos de los cristianos, pero en cambio sí sirvió para protegerlos. Ahora vamos a ver los factores que perjudicaron a los cristianos, que también son tres. Los crímenes reales o imaginarios. Esto es muy interesante porque es el factor de mayor incidencia. A los cristianos se los acusaba de ateos, porque los romanos y los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. Entonces los judíos, y en este caso los cristianos, creían en un solo Dios, los llamaban ateos. Entonces eso era como una deshonra para los dioses de los romanos y de los griegos. Esto era considerado como una deslealtad al Estado. Los ateos eran un peligro para el bienestar de la comunidad. Además de ateísmo, los rumores que circulaban era que atribuían a los cristianos los delitos de incesto y de canibalismo. ¿Por qué? Porque los cristianos se reunían a puerta cerrada para comer y celebrar la cena. Entonces los que estaban afuera escuchaban, ¿no? Y que comían el cuerpo de Cristo y bebían su sangre, y que los hombres con las mujeres ahí eran hermanos. Entonces se empezaron a imaginar un montón de cosas, relaciones entre ellos. Así que fueron incesto y canibalismo. Así que bueno, como dice acá, las murmuraciones y la mente sucia de los que escuchaban hicieron
hicieron el resto, pero eran acusados así. En segundo lugar, los cristianos eran considerados como inadaptados sociales, porque no querían reconocer el señorío del emperador romano. Y el emperador Domiciano, entre esos años, el 81 y el 96, los condenó a sufrir el ostracismo social y un boicot económico. Se les prohibió asistir a los juegos imperiales, usar las monedas del imperio. De esta manera el cristiano porque ellos no asistían a las exhibiciones del circo romano, de los gladiadores, ni a juegos, ni a representaciones teatrales, no leerían la literatura del paganismo, ni no se alistarían en el ejército, porque iban a recibir órdenes incompatibles con la lealtad a Cristo, ni tampoco iban a ser ni pintores ni escultores para no incurrir en idolatría, porque todas las pinturas y esculturas que se hacían eran sobre los dioses. Y aún tampoco iba a ser maestro de escuela, porque tendría que enseñar relatos inmorales sobre dioses paganos. Y aún tampoco haría contratos comerciales, dado que estos requerían juramento, de los cuales los cristianos debían abstenerse. De manera que esto hacía que los cristianos fueran extraños y socialmente inútiles a los ojos de los paganos. Así que esto fue todo un obstáculo para predicar el Evangelio en los primeros siglos de nuestra era. Eran como bichos raros, digamos. Y en tercer lugar, en el plano intelectual, y esto es interesante porque esto dio frutos buenos para el cristianismo. El cristianismo sufrió la mayor parte de las objeciones que el mundo antiguo le podía hacer. En primer lugar, el cristianismo era nuevo, y todo lo nuevo era considerado como no verdadero en ese tiempo. En consecuencia, los seguidores de Cristo se veían forzados a argumentar que no solo el cristianismo, que era muy antiguo en su origen, puesto que derivaba del judaísmo, el cual era tan antiguo que hasta los filósofos griegos se nutrían con su sabiduría. Acuérdense que la filosofía griega era muy importante para ese tiempo. Y bueno, ellos dijeron, no, pero somos herederos del judaísmo. El judaísmo es muy antiguo y los filósofos griegos lo usaron. En segundo lugar, el cristianismo no solo era nuevo, sino además era ridículo, dado que proclamaba la victoria de Dios manifestada en la cruz de Jesús. Afirmación opuesta a la razón de cualquiera que hubiese sido educado o tan siquiera ligeramente influido por la tradición de Platón, de Platón, ¿no? El filósofo, que tenía varios siglos antes de Cristo, de pensamiento griego. Así que surgió la apologética cristiana. Apologética significa la defensa del cristianismo. Allá donde aparecen los apologistas y los teólogos, los primeros teólogos del cristianismo y los primeros apologistas. Viene de Apolo, ¿se acuerdan de Apolo que aparece en la carta de Pablo? Apolo fue un defensor de la fe. Una forma de levantar defensa del cristianismo y la sabiduría de Dios frente a la sabiduría del paganismo griego. Fue por eso que en el siglo II, III y los que siguen, los teólogos cristianos empiezan a usar la filosofía griega, sobre todo la de Platón, para interpretar la palabra del Nuevo Testamento. Esto es da para otro tema, de charla, pero fue muy interesante esto, es muy interesante, porque muchas cosas que dijeron los filósofos griegos se asimilaban bastante a la enseñanza de Jesús, que a la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces ellos para enseñar que el cristianismo no era inculto, sino por el contrario, ellos utilizaban la filosofía griega para explicar las doctrinas del Nuevo Testamento. Para el griego todas estas cosas eran locura. Pablo dice, ¿no? Para el que no cree, es locura. Ninguno de estos tipos de cultos podría ser más repulsivo que la adoración de un delincuente convicto y recientemente ejecutado en el más despreciable de los castigos que era la cruz. Ellos adoraban a alguien que fue muerto en una cruz con dos delincuentes. Los cristianos, al creer tales tonterías, eran considerados como incurablemente anti-intelectuales. Y tercero, los cristianos eran además despreciados por su inferioridad cultural. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que se convertían era gente de la clase baja. Se convertían nobles, pero eran como excepciones. Fue así como
el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26, ¿se acuerdan cuando les tiene que admitir que le dice a los corintios, fíjense que no son muchos sabios ustedes según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles? Esta siguió siendo la característica general durante algún tiempo, salvo algunas excepciones. Los romanos de las clases altas tendían a considerar a todas las supersticiones, así considerando el culto cristiano, como apropiadas únicamente para las clases bajas. Decían, los cristianos son incultos, son supersticiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto era porque muchos de los que se convertían justamente eran de la clase baja. La evangelización en el siglo I era un desafío sumamente intrépido en cualquier nivel social, una tarea que suscitaba odios y peligros, sospechas de traición al Estado, insinuaciones de horribles crímenes y calculada oposición por parte de fuerzas quizá más poderosas que en ninguna otra época desde entonces. El ser cristiano y predicar el Evangelio era realmente difícil. Sin embargo, los primeros cristianos lograron vencer cuantos obstáculos se les interponían en el camino, porque tenían un fuego que ardía en sus corazones y que los motivaba a compartir el mensaje que había cambiado sus vidas. Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el que sana, el que liberta, el que rescata del hoyo en nuestra vida, el Cordero de Dios en quien tenemos perdón y vida eterna. Este mensaje no se podía callar. Toda la humanidad debía conocer y experimentar el incomparable e inconmensurable amor de Dios. Bueno, ahí está la... Bueno, esto lo vamos a sintetizar porque ustedes lo conocen. La misión argentina fue llevada a cabo por Pablo, ¿no es cierto? Dios lo llamó a eso. Pero Pablo, antes de predicar a los gentiles, iba siempre a todo lugar que llegaba, antes que nada iba a una sinagoga. Y hablaba y enseñaba y predicaba en la sinagoga. La usaba como un trampolín para luego ir a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero él antes iba a una sinagoga. Bueno, está el caso de Cornelio, esto está relacionado con Pedro, ¿no? Porque hasta ese momento los judíos creían que el Evangelio era solo para los judíos y no para los que no eran judíos. Entonces, aquí está el caso de Cornelio con Pedro, ¿no? Cómo Dios le da una visión a Cornelio, que vivía en, bueno, no tengo un plano. Encontramos ahí en Hechos 10, del 1 al 8, encontramos la visión que recibió Cornelio, que era un centurión romano, casi un prosélito, un simpatizante del judaísmo, que participaba de la práctica de fe y adoración judía. Dios le dirigió para que buscara a Pedro en Jope. Él estaba en Cesarea y envía gente suya para que vaya a buscarlo a Pedro, a Jope, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo Pedro recibe una visión también, y él ve un manto que baja del cielo con todo tipo de animales, entre ellos animales inmundos que decía la ley. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se sorprende porque dice, no, pero yo soy... Pedro no era un judío exageradamente escrupuloso, pero tampoco estaba preparado para ministrar directamente a los gentiles. Dios le envió una visión para que venciera sus prejuicios, rompiera sus moldes y aceptara lo nuevo que Dios tenía para con todas las naciones. Por 3 veces Dios le muestra este manto. Significaba que estaba duro Pedro. Ya al verlo por 3 veces, como que se convenció. Y ahí es cuando llegan los hombres que mandaba Cornelio a buscarlo, van a verlo a Cornelio. Ya Cornelio había armado un grupo en su casa, con sus amigos, sus seres queridos, y ahí Pedro empieza a predicar. Pedro no estaba preparado para obedecer el mandato de mata y come, él sentía como repugnancia a este mandato, sobre todo por los animales inmundos, pero en realidad Dios le estaba diciendo, no era por los animales, sino por la gente. Pero Dios le repitió la visión 3 veces para que le quedara grabada en su mente. Una de las razones por las cuales los judíos evitaban sentarse en la mesa con los gentiles era porque comían animales considerados inmundos por los judíos. En la visión, Dios le dijo a Pedro que él había limpiado todo tipo de alimentos,
Comprender esa verdad le ayudaría a vencer la repulsión que Pedro tenía hacia los gentiles. Pedro le contó a Cornelio que Dios le había enseñado a no considerar a nadie común o inmundo. Cornelio explicó su propia visión y luego presentó a Pedro al grupo de personas que se habían reunido. Bueno, y ahí vemos cuando Pedro empezó a predicar. Mientras estaba predicando, ahí cayó el Espíritu Santo sobre todo lo que estaban ahí. Y después Pedro manda a que se bauticen. Y ellos fueron antes bautizados en el Espíritu Santo, como en Pentecostés, y después vino el bautismo en agua, ¿no? Y aquí hay algo para nosotros, ¿no? Pues Pedro, él tenía muchos prejuicios, como el resto de los judíos. Y no quería saber nada con los que no eran judíos. Así como los animales inmundos pensaban también que los que no eran judíos eran inmundos también. Entonces aquí tenemos que examinar nuestro corazón para ver si hay algún prejuicio en contra de alguien. Los prejuicios siempre están porque vienen de arrastre en nuestra vida. Y generalmente vienen de la religión, del catolicismo. Es muy común que nosotros ni nos damos cuenta, pero son prejuicios. Yo tomé la comunión siendo medio grande, ya tenía 12 años, último grado de la primaria, y como que me había agarrado un ataque de religión. Así que había puesto unas calcomanías de la Virgen en la bicicleta que tenía, y todo. Pero me duró poco igual eso, pero cuando nos casamos con Alejandra fuimos a vivir a la casa que era de mi abuela. Y ahí tuvimos que hacer un rejunte de imágenes, todas cosas así. Y aunque yo estaba bien convertido y convencido, digamos, nuevo, pero igual, cuando uno tiene que romper una imagen de la Virgen, por decir algo, ¿no? Como que le agarra algo adentro, ¿no? Como diciendo, como un temor. Yo rompí, no tuve problema, pero sentí algo adentro. Después me sentí libre, pero yo estaba convertido al Señor, con todo. Había cosas de tus parientes espiritistas. Claro, sí, había de todo. Que curaban el pacho, pero eran espiritistas porque era un tío mío, un tío de mi mamá, vendría a ser. Él era asiduo a la escuela Basilio, la de los espiritistas. Así que había unos bichos bárbaros allí. Pero bueno, pero yo me imagino lo que piensan aquellos que todavía no están muy convertidos al Señor y tienen que desechar alguna imagen. Cuesta, porque son prejuicios. Uno tiene eso aquí adentro, piensa, no sé, pero estaré haciendo bien rompiendo una estampita de la Virgen. Lo regalan. O lo regalan, claro, peor, ¿no? Lo compartí con otros. Pero bueno, son prejuicios. Y quién sabe qué otros prejuicios también están, ¿no? Que vienen de arrastre. Así que acá es cuestión de, si encontramos esos prejuicios, confesarlos a Dios, pedirle oración, ayuda para vencer la situación, orar por amigos, familiares, compañeros que no están convertidos y no conocen a Cristo todavía. Esforzarnos por alcanzar con amor a esos por los que has estado orando, para ganarlos para Cristo. Y el Señor nos dice hoy en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fue Dios que le indicó a la iglesia que Pablo y Bernabé debían empezar su obra misionera. Fue así que a cada lugar donde ellos iban, Pablo siguió su costumbre, bueno, lo expliqué, de ir a la sinagoga antes, ¿no? Y usarla como un trampolín, y luego, bueno, después tuvo el concilio en Jerusalén, cuando Pablo regresa, había que explicarle al resto de los judíos que formaban el concilio acá, que eran judíos cristianos, se habían convertido, había algunos que habían sido fariseos, que pensaban, sí, que había que creer en Jesús, pero que había que cumplir con los ritos del judaísmo, con la circuncisión, con el tema de los animales inmundos y todo eso, ¿no? Así que se realizó un concilio allí, y gracias a Dios que Pedro explicó lo que había pasado con Cornelio, y Pablo explicó lo que le había sucedido en su viaje, cómo los gentiles se convertían a Cristo igual que lo hacían los judíos. Y ahí se citó Amós 9, 11 y 12, ya finalizamos con esto.
así lo relata la nueva traducción viviente. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, las ruinas la reedificaré, restauraré su gloria anterior, Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Bueno, fue lo que se citó allí en el concilio para mostrar que todas las naciones eran del Señor y que la salvación no era solo para los judíos, sino también para todos. Bueno, acá están los tres resultados que hubo del concilio. La Iglesia decidió que la circuncisión y la obediencia a la ley mosaica no eran necesarias para la salvación. La Iglesia afirmó que los creyentes gentiles debían abstenerse de ciertas prácticas. Por ejemplo, ahí hay una lista de comer sangre, de los ídolos, de fornicación. Nada más que eso, fue una recomendación que se le hizo, sobre todo a la Iglesia de Antioquía, a los gentiles, ¿no es cierto?, para que no de abstenerse de estas prácticas por respeto a las relaciones entre judíos y gentiles dentro de la Iglesia, más que todo por respeto a los judíos. En tercer lugar, la Iglesia mantuvo su unidad, lo cual dio credibilidad al testimonio del Evangelio. Bueno, terminamos. Gloria a Dios. Muy bien. Muy interesante. Bueno, gloria al Señor. Y de ahí comer sangre. Morcilla o comer La flan. morcilla, ¿no? Morcilla. Algunos Les cuento una anécdota.